amistad y celibato. Sobre este tema, pues hemos tenido bastantes cosas, clases, formación, etcétera, y quizás un punto de arranque, podemos decir, sería una experiencia que tuve hace ya 1 año y medio, o sea, estaremos en enero de 2025, 2023, cuando se estaba leyendo en la primera lectura de la misa el libro del Génesis. Yo creo que si pones pantalla completa en la diapositiva, mejor. ¿Puedes? ¿Sí? Okay. Entonces, la primera lectura del Génesis se arranca aquello de no es bueno que el hombre esté solo. Y yo me preguntaba, mientras estaba leyendo esa primera lectura, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces se crea a la mujer, y me pregunté, ¿y yo qué? No es bueno que el hombre esté solo, entonces se crea a la mujer, ya son felices y comieron perdices, aunque ya hemos dicho que desde la primera pareja no conviene idealizar el matrimonio. Pero sí que me quedó la pregunta, ¿no? Si entonces el hombre no es bueno que esté solo, entonces nosotros ¿cómo podemos hacer, en definitiva, para no estar solo? Ya la clase anterior di parte de la respuesta que viene en este artículo el valor de la amistad en la vida célibe, que está cargado en el Dropbox, y que tiene esta frase de que efectivamente a veces puede resultar esa vida celibataria, puede sentirse la soledad, y por un lado esa soledad hay que compensarla con la vida espiritual, con sentirse como Jesucristo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Por lo tanto, y esto es una cuestión que para una persona que vive en celibato es importante, esos momentos de silencio que uno vive en recogimiento, especialmente por las horas ya nocturnas, cuando uno se va a meter en la cama, se recoge en Dios y se prepara para oración, para misa al día siguiente. Me parece especialmente importante. San José María decía que el tiempo de la noche es necesidad para el alma contemplativa. Los cacharros electrónicos actuales van en la dirección exactamente opuesta. Cada vez que, y además hay tendencias casi automáticas en algunos casos. Arranco el coche y ya está puesta la música para hacerme compañía. Está bien, si uno vive en Bogotá y los desplazamientos duran 2 o 3 horas, pues es normal que te pongas iPods y audiolibros y todo lo que quieras. Pero hay una necesidad que todas las personas tienen de rezar, pero también de conocerse a sí mismos, de ser capaces de vivir en soledad. Imaginaos que vosotros tenéis la oportunidad de estar todos los días con una persona durante 2, 3, 4 horas, absolutamente conversando con ella, sin ninguna otra distracción. O os hacéis amigas, o os odiáis profundamente y rompéis la relación para siempre. Pues esa relación de uno consigo mismo es esos momentos en los cuales está en un desplazamiento, está solo en su habitación, y eso ayuda mucho a la interioridad, a conocerse, a ver qué me pasa por la cabeza. Es un pequeño experimento que ayuda a ver cuando yo me distraigo, cuando yo no pienso en nada, qué es lo que se me viene a la cabeza. Y eso ayuda, pues eso serán mis, pues en definitiva, mis preocupaciones personales. A lo mejor no me gustan, preferiría tener otras más elevadas, pero lo que me gusta es el modelito que me voy a comprar, o el partido de fútbol, o los Juegos Olímpicos, o las elecciones en Venezuela. Bueno, pues esa es mi preocupación. Cuando no tengo ninguna cosa en la que meter la cabeza, lo que me surge espontáneamente es lo que yo llevo en mi corazón, me guste o no me guste. Decíamos, por tanto, vida espiritual, conocimiento propio, trato con uno mismo, y en tercer lugar sería la amistad, que es de lo que vamos a hablar ahora. Todos necesitamos, como hemos dicho también en la clase anterior, querer y sentirnos queridos. Y eso es una necesidad para cualquier tipo de persona, de manifestar los afectos y de recibir también afecto por los demás. ¿Dónde pueden encontrar uno esos hábitos? Pues básicamente esas relaciones le vienen en 3 ámbitos distintos, que son la familia, el trabajo
y los amigos. Vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas. La familia es el lugar de lazos irreversibles. Es decir, uno cuando es padre, hijo, hermano, etcétera, incluso esposo y esposa, son lazos que uno tiene para toda la vida. Por desgracia, el de esposo y esposa ahora no está en crisis, pero también hay mucha gente muy fiel. Yo he conocido dos mujeres neocatecumenales con una historia paralela, pero muy similar. Sus maridos se rompió el matrimonio, sus maridos empezaron otra relación porque no eran practicantes cristianos, una segunda relación que acabó mal, de manera que acabó solo el marido de estas dos señoras, enfermo, como se había ido de muy mala manera, abandonada por la familia, por los hijos, y las dos mujeres, cuando estaba ya bastante mal, dijeron, le meto en casa. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, porque es mi marido, porque es la persona que he querido durante muchos años, porque es el padre de mis hijos. En uno de los casos, uno de los hijos se opuso seriamente a que metiese al padre en casa. Y dijo, ¿y qué voy a hacer? ¿Le dejo que muera solo como un perro? Es tu padre. Le meto. Bien. Lazos irreversibles, por tanto. Lazos que no se eligen. Se elige, como hemos dicho, al marido en el primer momento. Pero a partir de entonces es el marido como vaya evolucionando. Si es a mejor suerte, si es a peor, pues mala suerte. ¿Y dónde se vive la aceptación incondicional? Es decir, me puede gustar más o menos, intentaré mejorarte. La aceptación incondicional no quiere decir que acepto como eres y me fastidio con lo que no me guste. Quiero decir que aunque no mejores en la dirección o en la cantidad que yo creo que sería justo, conveniente, oportuno, yo te voy a seguir queriendo. Y a la vez son las personas que siempre van a estar ahí, como el ejemplo de estas dos señoras, como el ejemplo de una familia mínimamente bien avenida, que los amigos se pierden. Pues uno va dejando un reguero de amigos a medida que va cambiando de trabajo, de ocupación, de ciudad, de edad, etc. Pero siempre los amigos, la familia es como ese punto sólido al cual uno vuelve, porque es su propia identidad. Y así como uno ha podido vivir en 20 ciudades distintas, pero una es mi ciudad, en la que he nacido, en la que me he criado, pero esa es la mía, ¿no? Como Jesús, cuando se dice, fue a su ciudad Cafarnaúm. Pues se ve que algo tenía. Su ciudad no era Nazaret, su ciudad era Cafarnaúm. Bien, hay convivencia estrecha y hay afinidad variable. Y esto es importante también. Uno puede encajar mejor con unos hermanos que con otros. Y atención, porque eso que estamos diciendo de la familia se puede aplicar también a la familia sobrenatural, en el cual se da básicamente todos estos mismos elementos de lazos irreversibles que no se elige, uno cuando va a vivir, pues con quien esté viviendo, que se acepta, que siempre está ahí, que comienza estrecha, que con algunos engancho más que con otros, y que se aprende, como decía San José María, a querer con los defectos y a querer los defectos de los otros. Es decir, que a mí los defectos son como las dos caras de la misma moneda. La persona que es divertida está siendo un poco pesada, o sea, basta ya de decir tonterías que encuentro un poco serio. La persona que es buena escuchadora, fantástico, te puedo contar mis problemas que empieza, pero bueno, en el momento cuéntame tú también algo, ¿no? Deja de... O sea, lo que nos gusta y lo que no nos gusta habitualmente se complementan de los demás y de nosotros mismos. No podemos intentar siempre tener la parte ancha del embudo. Yo quiero tener todas las cosas positivas de mi carácter, pero ninguna de las negativas. Pues no, es complementario. En segundo lugar, el segundo ámbito sería el trabajo. El trabajo se caracteriza por una empresa común, es decir, algo que queremos hacer juntos y un objetivo. Y así como la familia la he comparado también con la familia espiritual, el trabajo lo podemos también poner en relación con el trabajo apostólico. Una empresa en común, un conseguir unas tareas de apostolado, de evangelización, etc. O sea, no solamente el trabajo profesional, que evidentemente sería lo primero, en la cual lo que prima es la cooperación, que quiere decir que como lo que queremos es que el resultado salga lo mejor posible,
yo no voy a estar donde más me gustaría, sino donde mejor funcione el conjunto. De manera que soy capaz de sacrificar algunas de mis potencialidades porque si yo estoy en el segundo lugar donde estoy mejor, no es el que más me gusta, pero donde yo estoy mejor hay otro que lo hace mejor. O hay otro que realmente es la única gran capacidad que tiene, de manera que va a funcionar mejor el conjunto. Estas relaciones no se eligen tampoco, sino que vienen dadas. Uno le contratan en el trabajo, uno se implica en una tarea de apostolado y encuentra otras personas que están antes. Es un lugar donde surge con naturalidad la amistad, porque uno pasa mucho tiempo codo con codo y uno sale del trabajo y vamos a seguir hablando de cuestiones que ya no son de trabajo, sino que son más personales. Y se aprende también el respeto a la diversidad, porque como tenemos que convivir y tenemos que cooperar, uno aprende por necesidad a adaptarse a modos distintos de ser de otras personas. Cosa que es también muy importante, y aquí entramos en ámbito apostólico. O sea, no hablamos ya de trabajo profesional, sino de iniciativas de apostolado, de colegios, de lo que sea. En una ocasión escuché decir cuántas obras de apostolado fracasan porque tiene mucha gente que individualmente trabaja muy bien, pero no son capaces de ponerse de acuerdo. El conflicto de egos. Recordad que además hemos dicho que es una de las cosas, el peligro siempre latente del celibato, el individualismo. La tendencia a ser llaneros solitarios. Porque de esta manera yo me manejo, yo me organizo, yo hago las cosas como quiero. Sí, pero existe también la sinergia, que 1 más 1 es más que 2. Y dentro de esa sinergia y trabajo en equipo y respeto a la diversidad está también la persona que hace cabeza. Es decir, hay uno que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, de dar la cara y de marcar el ritmo de esa iniciativa. Y esa persona lo va a marcar de alguna manera con su impronta, de su personalidad, con sus virtudes y con sus defectos. Esto yo lo descubrí cuando en una de esas iniciativas había tenido un poco de roces con el director, yo era el segundo de a bordo, y me pilló el sacerdote, yo entonces era laico, y me dijo, mira, una iniciativa de este tipo tiene las virtudes y los defectos de su director. Es decir, en este caso el director era muy echado para adelante, muchas iniciativas, iba dejando un reguero de cajas a su alrededor porque era muy despreocupado de las cosas pequeñas. Entonces a mí me tocaba un poco ir con la escoba por detrás. Oye, vamos a dividir tareas. Mira, si él es más despreocupado y con más iniciativa, podemos llegar muy lejos, pero necesita a alguien detrás que complemente. Y aquí tenemos el crear equipos por parte de las personas responsables en organizar las tareas. Pero este sacerdote sabio me dijo, tú puedes hacer ahora 2 cosas. O te dedicas a meterle el dedo en el ojo al director en plan Pepito Grillo para decirle, esto lo has hecho mal, esto lo has dejado desordenado, esto no has tenido en cuenta, etcétera. O utilizando tus capacidades y sacrificando otras capacidades, apuntarle a las cosas que el otro ha dejado, porque es el otro el que tiene que marcar el ritmo. Y vale, esto no quiere decir que doy carta libre para hacer lo que te dé la gana. Quiere decir que hago equipo y tapo tus defectos. Y entonces la cosa va a funcionar mucho mejor. Por tanto, renunciar a la individualidad para trabajar en equipo y aceptar esa complementariedad sabiendo que en última instancia el que le toca tomar las decisiones es el director, evidentemente decisiones que sean buenas, si son malas no las acompaño, pero sí que pueden ser buenas, pero no tanto como era mi idea. Y eso es, en mi opinión, algo veremos también cuando hablemos del abuso espiritual, una de las claves de la obediencia, virtud que se entiende muy poquito hoy, ¿verdad? Y que yo tiendo a expresarla. Obediencia es cuando tú tienes una idea buena. Hay otro que tiene más autoridad que tú, que tiene otra idea que es buena, pero no tanto como la tuya. Y tú le dices, creo que la mía es mejor. Y el otro te dice, vamos a hacer la mía.
y tú dices, me sumo a hacer la tuya. Esa es la obediencia. Si me dice, vamos a hacer esto que es malo, entonces no lo hago. Pero se entiende, ¿no? Y de esta manera tú creces en humildad y en ese sentido el que obedece no se equivoca, porque hace una cosa buena y quizás menos buena de la que querría. Y por otro lado, cuando estamos hablando de empresas de apostolado, como lo que nosotros queremos no es éxitos materiales, números, sino eficacia sobrenatural, cuando uno mete virtudes sobrenaturales y dos virtudes que son tan cristológicas como la obediencia y la humildad, y no es San Pablo en la carta a los filipenses, uno se está identificando mucho con Cristo. Y eso no puede no tener eficacia apostólica. Bien, esto era un paréntesis porque estamos hablando de amistad y no de obediencia. Trabajo entonces. Dos personas que colaboran, que tienen intereses comunes, que ahí empieza a saltar la chispa de la intimidad, será más normal que surja la amistad. Y pasamos al tercer ámbito que hemos dicho, familia, trabajo, amistad. ¿Cuándo surge la amistad? Cuando hay algo que compartir. Algo que puede ser una afición a la bicicleta. Yo monto bicicletas ahora en Coral, que es un paraíso para el ciclista. Y bueno, me he encontrado, cuando salgo en Roma, he encontrado varias gente con la que he enganchado y salíamos y hablamos de cosas. Y bien, pues eso es una amistad, pues tenemos algo que compartir bastante básico. Si lo que nos une no es el deporte, sino ideales un poquitín más elevados, de tipo social, de tipo económico, de tipo religioso, entonces esa amistad será más profunda, será más elevada, será más humana. Pero siempre para que haya amistad tiene que haber algo para compartir. Y aquí entramos en una cuestión, otra de las dificultades del celibato, que me toca hacer un poco de abogado del diablo. Y es que una persona que vive en celibato, como tiene esa disponibilidad a ayudar, a escuchar, a acompañar, etc., puede ser muy buena escuchadora y muy mala habladora. Es decir, y creo que si uno se pone con algunos amigos, amigas que haya tenido, puede entender la mea culpa. ¿Cuántas veces estoy con amigas, no escuchando charlas de dirección espiritual, sino con amigas que me cuentan sus cosas, yo se las cuento, perdón, yo se las escucho y luego le doy un consejito? Y oye, si tu amiga casada te está contando cosas sobre las dificultades de su vida matrimonial, sobre los problemas que tiene con el marido, con los hijos, la economía, etcétera, para que haya amistad, tú le tienes que contar de tus dificultades personales. Porque si no, no hay paridad. Si no estás haciendo de directora espiritual de tu amiga. Y la amistad con eso se resiente. ¿Quiere eso decir que tengo que hablar de las dificultades que tengo con mi vocación, con mi vida en el centro, etcétera? Si quieres que la amistad sea paritaria y ella te habla de las dificultades con su marido y de las dificultades en la casa, sí. Porque si no, un sentido excesivo del pudor, de alguna manera, no es que impida la amistad, sino que la amistad va a ser menos profunda. También creo que tendremos la experiencia cuando una persona ha sabido abrirse con toda la prudencia que queramos y gradualmente en función de la confianza que haya con esa persona. Entonces la amistad se enriquece. Entonces hay que abrirse. ¿Cuánto? Pues lo que tú quieras ser amigo de la persona en la medida en la que la otra persona se está abriendo. Y en ese caso será una amistad verdaderamente equilibrada y paritaria. Bien, todo esto con todos los matices que queramos, ¿no? Quizás estoy radicalizando un poco la postura en un sentido, pero creo que se entiende la idea de fondo. La amistad es algo que se encuentra y que se acepta, no es algo que se fomenta, no es algo que se da por hecho. Es algo así como el enamoramiento, que dos personas, dos tortolitos que están juntos y dicen de un momento, wow, nos hemos enamorado. Pues con la amistad pasa algo parecido. Paso tiempo con una persona y digo, oye, pues aquí ha surgido una amistad sin que yo me haya dado cuenta. Aquí nos hemos estado hablando de las cosas que nos interesan, hemos conectado, hemos hecho el link y nos hemos dado cuenta de que estamos muy bien juntos y que compartimos cosas que son importantes para nosotros.
Y al contrario, cuando no se usa, esto es una expresión médica, la atrofia por desuso, cuando no se ejercita, como cuando una persona le cayó una pierna, no utiliza la musculatura, los músculos se le quedan como un fideo. Pues con la amistad pasa lo mismo. La amistad se pierde y se extingue, al contrario que los lazos de familia, que duran siempre. Aunque uno no haya estado con un hermano en mucho tiempo, cuando lo vuelve a encontrar sigue siendo su hermano. Amistad, la amistad ideal, la más perfecta es amistad con los iguales. Es decir, no es la amistad con gente que está por encima en edad, en condición o por debajo, sino que la amistad más perfecta es con las personas que tienen la propiedad. Es la que hay que fomentar. En exclusiva, ¿no? Cuanto más mejor. Pero atención con una persona que no tiene amigos de su edad. Porque puede estar confundiendo la amistad con el liderazgo, con el acompañamiento, con la tutoría o con lo que sea, ¿no? La persona jovencita que empieza a dar clases en el colegio, que ya son tus mejores amigos, las chicas o los chicos de los últimos cursos, porque realmente puedo decir, me siento más identificado con los chicos de últimos cursos, porque ya sé lo que piensan, a veces es cuestión de seguridad. Con ellos me siento seguro, porque ya he pasado por lo que ellos piensan y porque la diferencia de edad pueden ser 4, 5, 6 años, que con mis iguales los profesores o con los padres de los chicos que me llevan 10 o 15 años, que no entiendo todavía el lenguaje de ellos porque acabo de llegar al colegio, pero atención, porque los chicos menores que tú te van a tirar para abajo desde el punto de vista de madurez, mientras que tus compañeros profesores, aunque tengan 10 años más contigo, que tú, te van a tirar para arriba. Atención también cuando la labor de apostolado es tan intensa que uno no tiene tiempo para dedicarlo a sus iguales. Mala cosa. Porque puede estar dejando parte de su humanidad necesaria para dedicarse al apostolado, que a veces es necesario, pero sin olvidar que yo necesito también enriquecerme sin focalizarme en exclusiva en ese ámbito, sin idealizar. Porque mis hermanos casados no pueden decirle a su mujer un sábado por la tarde, me voy de 5 a 10 a ver el partido de fútbol, a estar con mis amigos, etcétera. Su mujer, que le va a decir mi cuñada, si te vas no vuelvas. Entonces, claro que hay que tener amistades, pero integradas en mi vocación y sabiendo que cosas son más importantes que otras, pero siendo conscientes de cuando estoy sacrificando una cosa, es un sacrificio para algo que es más grande, no ignorándolo, dejándolo para el lado y tratando de fomentar los ratos para compartir con estas amistades. Puede surgir en la familia y en el trabajo. Y aquí viene la cosa importante, o puede no surgir. Es decir, uno puede ser amigo de todos los de su trabajo, o de ninguno, o lo que es más probable, de algunos con los que engancha. Y con la familia, uno es amigo de todos sus hermanos. No. ¿Por qué digo esto? Porque, que es lo que veremos más adelante y lo que me quería focalizar más, cuando el prelado de Opus Dei escribió la carta sobre la amistad, hubo algunas interpretaciones en charlas perfectamente legítimas con las cuales yo estoy profundamente en desacuerdo, que identificó Fratelli Tutti con Amici Tutti. Es decir, que dijo, como somos hermanos, ya somos amigos. Y yo en eso estoy en profundo desacuerdo, porque yo con algunos de mis hermanos, espero que no vean este vídeo, soy amigo, hablamos, nos llevamos bien, y con algunos, pues, seguimos siendo hermanos, pero no soy. Y cuando llego a vivir a los distintos centros donde estaba viviendo, con algunos he establecido relaciones de amistad y con otros no. Y con algunos ha surgido esa amistad y hemos compartido cosas y con otros por diferencia de edad, de gustos, de origen, etcétera, no ha surgido ni veo posible que surja la amistad. Ojalá surgiese. Es que hay una base muy buena sobre la cual construir. Perfecto. Existe la base. Pero no me digas que porque existe la base, existe la amistad. Con la última carta que ha escrito el padre, entró en esa dificultad que yo vi de interpretación, porque en la carta sobre la fraternidad sí que habla
de cómo vivir la fraternidad con las personas con las cuales me cuesta más el trato, que era la pega, que yo he tenido interesantes discusiones con algunos que decían, no, que de alguna manera somos todos amigos porque somos hermanos. No, 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 o sea, calma, porque si no, al dar por hecho que ya somos amigos, que la base quiere decir el monumento, te evitas, te ahorras el trabajo de construir el monumento. ¿Se entiende? Bien. Con los padres, la psicóloga de la que he hecho referencia en varias ocasiones solía decir, estaba radicalmente en desacuerdo con la expresión, los padres tienen que ser amigos de sus hijos. Decía, no, los padres tienen que ser padres, porque los amigos no tienen responsabilidad y obligación de ayudar al otro a ser mejor, mientras que los padres sí. Quien dice padres, dice educadores, profesores, formadores, superiores, directores, etcétera, etcétera. Bien, vamos a centrarnos un poquito más ahora en la amistad, no en general, sino en la amistad entre personas que comparten la vocación. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Hasta qué punto? Pues si vemos estas características, para que dos personas que comparten la vocación lleguen a la amistad, es necesario que compartan algo. Es necesario que hablen de cosas y mientras más importantes para ellos sean esas cosas, más va a poder surgir una amistad verdaderamente profunda, bonita, humana. Por el contrario, si no se comparte nada, podremos ser correligionarios, pero difícilmente seremos amigos. Seremos hermanos, pero si no compartimos cosas, y luego podemos poner todos los peros que se quieran y las cosas que son más íntimas y que no convienen, pero si uno no abre su interioridad en la fraternidad, es imposible que surja la amistad. Ay, perdón, es Sí. que antes me perdí un momento. ¿Usted está de acuerdo con lo que decía la psicóloga de que entre los padres e hijos no hay una relación de amistad? ¿O no? Yo creo que en sentido estricto no hay una relación de Por amistad eso, porque es una relación tremendamente asimétrica. Y que puede haber, debe haber, evidentemente, afecto, preocupación, etc. Y en ese sentido tiene puntos en común con la fraternidad. Pero en sentido estricto, la relación es distinta. ¿Sí? Pero se puede pensar de manera distinta. Bien. Esta frase de Luis a mí me gusta mucho cuando habla sobre la amistad, sobre el surgimiento de la amistad. Hemos dicho que la amistad se encuentra y se acepta. Dice que la amistad surge como distinta del mero compañerismo cuando dos compañeros descubren que tienen en común algunas ideas, intereses o simplemente gustos que los demás no comparten y que hasta ese momento cada uno pensaba que era su propio y único tesoro o su cruz. Yo soy un friki de la informática, de Star Wars o de lo que sea. Y cada vez que lo cuento, dice, déjate tú, aburrido. Y me encuentro un tipo que también ha visto 40 veces toda la saga del Señor de los Anillos y guau, oye, ¿te acuerdas cuando el elfo no sé qué le dijo no sé qué, eso quiere decir, bla, bla, bla? Y el otro entra en sintonía y guau, oye, qué bien, o sea, estas cosas que hemos compartido, pues bien, ahí es donde surge la amistad. La típica expresión para iniciar una amistad, según Luis, es, como tú también, yo pensaba ser el único. Y veo que ahora ya no soy único, sino que estoy acompañado. Y cuando hablo de una cosa, de una de las 1000 cosas, por eso puede haber amistades sobre 1000 temas distintos, 1000 bases distintas, a distintos niveles, distintas profundidades. Cuando vibramos en la misma longitud de onda. Bien, problema que se da a veces en ámbito vocacional. Pues puede darse en ocasiones que los 3 ámbitos que hemos dicho estén profundamente solapados. Es decir, que trabajo, familia y amistad se ve en la misma persona. Es decir, la persona que es mi hermano en cuanto a vocación, también es mi jefe en cuanto a la labor de apostolado, y también es mi director espiritual, y también es mi... Entonces empezamos a asumir roles, y eso no diría que es malo, es la vida misma, pero es potencialmente peligroso. Y se ha resumido en una expresión bastante generalizada, que es la de mi mujer es mi jefe. ¿No? Que eso se entiende habitualmente. Pasa al siguiente por...
que es la que se entiende habitualmente en un sentido negativo. Es decir, cuando... ¿por qué? Pues porque necesariamente se mezclan ámbitos y yo lo que quiero estar con mis amigos es como amigos y con mi jefe como jefe. A veces es inevitable, les digo, es la vida misma. Pero en esos casos, las dos personas, pero especialmente la que está por encima, el jefe, tiene que saber templarse un poco y callarse para no invadir cuando estamos en otro ambiente, ¿no? Yo recuerdo una conversación, personas con la misma vocación que estaban en su casa tranquilamente compartiendo un rato de tertulia de sobremesa después de comer y trabajaba uno en el colegio como jefe y otro como profesor. El que estaba hablando, que era el profesor, y estoy harto de estos niños, siempre igual, dando lata, bla, bla, bla. El que está por encima, el director del colegio, le dice, bueno, es que pues para eso te pagan, es tu trabajo, y además te has metido aquí para hacer apóstola con ellos, etcétera, etcétera. Bien, estaba actuando como director en un momento de fraternidad. Por tanto, sentó evidentemente muy mal. Así como el director tiene que estar atento a no invadir cuando estamos en ámbitos distintos, al menos no en ese momento, también la persona que está por abajo puede empáticamente y asertivamente establecer un poquito de límites. Hey, que ahora mismo aquí en este momento no eres mi jefe, ahora mismo estamos aquí en un ambiente relajado, o sea, calma que no es el momento de corregir, ¿no? Bien. Luis habla de estos cuatro amores: cariño, amistad, eros, caridad, en este libro de los cuatro amores. Volvemos entonces a la amistad. La amistad implica conocimiento mayor, por tanto ya decimos que es conveniente que si se quiere fomentar la amistad en cualquier ámbito, también esa amistad que es base del apostolado, hay que conocerse mutuamente. Si yo quiero no solamente ser director espiritual, sino que quiero ser amigo, yo también tengo que aceptar que los otros tienen que conocerme y para eso me tengo que abrir. Lo mismo entre hermanos. Quiere decir mayor afecto. Yo quiero más a mis amigos que a los que no son mis amigos, que a los que son meramente conocidos. Por tanto, es algo natural, también cuando hay personas de la misma vocación, que el afecto sea asimétrico con las personas que conviven, mesa, mantel, techo, vocación. Si no, no estamos hablando de verdadera amistad. Y esto implica también trato preferencial, es decir, que yo estoy más tendente a estar más tiempo con aquellas personas que me caen mejor. Tendencia que se manifestará también muchas veces en el acto, ¿no? En estar más tiempo y compartir intimidad, que ya he dicho. Bien, si estamos hablando de amistad dentro de la vocación, en mi opinión, se tienen que dar estas cuatro características para que haya verdadera amistad. ¿Y qué hacemos con los que no? Pues ya lo veremos a continuación. Vamos a ver ahora algunas objeciones que me han puesto cuando he hablado de este tema al hablar sobre amistad entre personas de la misma vocación. Como ya digo, ese artículo habla también de este tipo de cosas. Bien, algunas objeciones. Me dijo una vez una persona, es que las necesidades de intimidad se cubren ya con la dirección espiritual. Con eso ya tienes con quien hablar de tus intimidades. Era una persona claramente bastante formal. Institucionalizada, podríamos decir. Creo que no es del todo correcto. Es decir, yo puedo contar cosas en la dirección espiritual, pero la dirección espiritual tiene un objetivo claro, que es ayudarme a santificar esas cosas, ayudarme a que yo encuentre a Dios en esas dificultades. No es simplemente escuchar para que yo me desahogue. Se puede escuchar sin dar consejos, pero realmente la dirección espiritual es para, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? La amistad, por el contrario, no tiene esa carga de cosa institucional, de cosa asimétrica, sino que es más espontáneo y es mutuo. Otro me decía, bueno, es que la amistad es un continuum. O sea, tú puedes decir que tú eres amigo de todos, porque con unos más, con otros menos, sí es un continuum, pero con algunos yo soy simplemente conocido. Y concretamente, si el Padre nos dijo
hay que tender a la amistad en la fraternidad. Estamos hablando del mismo modo que uno puede decir entre sus compañeros de trabajo, por ejemplo, o uno puede decir tranquilamente, soy amigo, y con otros no soy amigo, soy meramente conocido. Pues bien, trasladado al centro, uno puede decir, con unos soy amigo y con otros no soy amigo. Ahora entraremos a matizar esto. Pero, como hemos dicho en otras ocasiones durante estas clases, si no reconocemos la realidad, podemos confundir el es con el debería ser, la realidad con el ideal. Otro me decía, bueno, es que la amistad es un concepto analógico. Hay que ser amigos de las personas de la casa, del centro, de una manera en parte igual, en parte distinta a como uno lo es con sus amigos. Y por tanto hay cosas que uno hace con sus amigos que no lo va a hacer con sus hermanos. En mi opinión, eso es un doble lenguaje tremendamente peligroso. Es más, si el padre ha dicho hay que tender a la amistad con las personas con las que compartimos la vocación, yo solo entiendo con que hay que ser amigos de nuestros hermanos en el mismo sentido en el que yo me siento amigo de las personas que no son de la obra. Si no, podemos caer en cuestiones también peligrosas, que en alguna ocasión alguno se me ha quejado de, por el hecho que una persona se haya incorporado, automáticamente han dicho, bueno, aléjate de él. Oye, pero si es mi amigo, si yo le he ayudado o él ya me ha ayudado a ayudar a mi vocación, era justo cuando compartimos en principio más, me dice que tiene que ser menos. Otro, esto fue una meditación a la que asistí sobre fraternidad, que el estribillo venía a ser algo así como, si no eres amigo de todos los del centro, tienes un problema. Y yo por dentro me iba revelando. Pues decía, mira, yo no soy amigo de todos los del centro y no creo que tenga ningún problema, porque en la condición actual de naturaleza herida, ojalá lo fuese. Si yo sé si son por mis limitaciones personales de carácter, etcétera, también por las limitaciones del otro, pero también porque a veces hay una diferencia en la cual, pues estamos personas con 30, 40 años, con gusto, con background, etcétera, podemos compartir muchas cosas, pero no surge esa chispa. Y no por eso me voy a pensar que tengo un problema. Veré que tengo que compensar con caridad lo que falta en sintonía humana. Y esta es una de las claves. Hemos dicho, la amistad es trato preferencial, es compartir más intimidad, etc. Aquí esto decirá, pues, barra libre y formamos quiste. ¿No? Quiere decir que tengo que dar muchas gracias a Dios por lo bien que nos llevamos, por los ratos que pasamos juntos, y meter la virtud de la templanza en eso, como la meto en la bandeja paisa y en el helado y en el arequipe. Porque el arequipe puede estar buenísimo, pero si abuso, pues me pongo como una foca y se me dispara el colesterol. Y la amistad, veremos a continuación, puede tener también sus saturaciones y sus, no ya exceso, porque yo creo que una amistad no es in medio virtus. Una amistad puede crecer indefinidamente, pero sí que tiene sus deformaciones, que veremos también más adelante. En otra ocasión, otro me decía, bueno, es que al hablar de esta forma estás fomentando las amistades particulares. Y sí, pero depende de lo que tú entiendas por amistades particulares. Entonces, eso me hizo estudiar el concepto de amistades particulares. Y resulta que el concepto de amistades particulares tiene origen en San Ignacio. Sobre todo es el que lo utilizó para la Compañía de Jesús, lo generalizó y con la Compañía de Jesús fueron directores espirituales a 360 grados entre gobernantes religiosos, sacerdotes diocesanos, se generalizó como algo malo para prohibir. Y ojo que las amistades particulares, efectivamente, en ese sentido que decía San Ignacio, es algo que hace daño a las personas en ese sentido restringido. Hoy día la gente joven en general, y las amistades particulares no tenían que entenderlo, porque todas las amistades son particulares, de dos. ¿No? C.S. Lewis tiene un concepto de amistad en Los Cuatro Amores que es bastante peculiar y que no comparto del todo, porque su ideal de amistad son sus 10 amigotes tomando cerveza en el club Ingling y hablando de literatura. Y mientras más gente haya,
más a gusto vamos a estar porque más nos enriquecemos hablando de literatura. Yo creo que la amistad es una cosa más a dos, porque uno cuando se encuentra bien, se puede encontrar muy bien en un grupo, pero se encuentra todavía mejor con la persona con la que hay esa sintonía mayor y con la cual con uno se abre mucho más cómodamente que con 10, ¿verdad? Bien. No obstante, sí que es cierto que las amistades particulares tienen peligros, y esos peligros los dice muy claramente Santa Teresa de Jesús. La siguiente, por favor. Santa Teresa de Jesús. Cuando dice esta cita, hablando de sus religiosas que establecen estas amistades excesivamente estrechas. Dice, aquí, en esas amistades, el demonio hace mucho arredo. Y atención, y en mujeres creo debe ser peor que los hombres. Y hace daños para la comunidad muy notorios. Porque de ahí viene el no amarse tanto todas. El sentir el agravio que otra hace a la amiga como una cosa propia. El desear tener algo para darle a la amiga, el buscar tiempo para hablarla y estar los dos cuchicheando solas. Y muchas veces más decirle lo que la quiere y otras cosas impertinentes que lo que ama a Dios. Es decir, esas amistades cerradas tienden a empobrecer a la persona, tienden a cerrar y a aislarnos de las demás. Y entonces ya tenemos, si el riesgo del individualismo es del celibato es el individualismo, el riesgo de una amistad muy cerrada es el quiste. Estamos bien nosotros juntos, tan bien que nos aislamos de los demás. Esto sería el concepto de amistad particular, la amistad cerrada. Por el contrario, las amistades particulares no son simplemente que me cae bien una persona y con la cual tiendo a estar más tiempo. El Papa Francisco puso el siguiente ejemplo en una entrevista que le hicieron. Cuenta que cuando estaba en el noviciado de los jesuitas, no podía jugar al fútbol, como sabemos, le falta parte de un pulmón, no podía hacer deporte, por tanto, en los ratos libres, mientras los otros argentinos, no digamos, estaban jugando al fútbol, perdón por nombrar aquí a la bicha después de la Copa América, pues lo que hacía era sentarse a la orilla del campo de fútbol leyendo algo, hasta que otro novicio se le puso al lado. Y hablando de las cosas que estaban leyendo, vieron que tenían afinidades comunes. Y creció una amistad, porque se encontraba muy a gusto. Hasta que el superior se dio cuenta y les dijo, cada uno habla, ¿qué hacéis los dos aquí hablando juntos? Amistad particular, malo, pecado, cada uno habla del campo de fútbol. Con lo cual, el Papa decía, todavía les cocía esto. Esto me dolió. ¿Por qué? Porque no estuviésemos juntos haciendo amistad particular, me pasaba nuevamente como antes los partidos de fútbol, yo solo mientras los otros se divertían. Con una diferencia, antes lo hacía sin darme cuenta de que estaba solo y ahora era consciente de estar solo. Es decir, el romper esa sintonía humana, esa amistad noble, limpia, Mauricio Fagioni la habla y describe como amistad espiritual, que me ayuda a enriquecerme como persona. Si se corta porque estáis dos solos, entonces la persona se empobrece. Y eso es un daño también. ¿Cómo podemos definir entonces las amistades particulares? Amistades particulares serían cerradas. Es decir, el grupo que nosotros estamos solos y solo nosotros queremos estar y se quede sin que venga nadie más. Y con eso se falta la caridad. Y la amistad es muy bonita, pero la caridad está por encima. Los 4 amores que hemos dicho de Luis, la caridad está por encima. Yo el ejemplo que suelo poner es cuando dos personas que son muy amigas y que están muy bien juntas han conseguido por fin un domingo por la tarde en el que van a coincidir y van a ir a dar un paseo largo, a tomarse un café y a hablar de sus cosas. Y de repente una tercera dice, ¡ay, que vais a salir! ¿Puedo ir con vosotras? Que es que me he quedado solo colgada en esta tarde y si no me voy a quedar aquí aburrida. Se miran y dicen, si llevamos a esta, se acabó nuestra intimidad. Y ahí viene la prueba de fuego de la amistad. Cuando somos tan amigas que sacrificamos la amistad por caridad con la tercera persona. La amistad cerrada y quística diría, no vengas con nosotros, es que ya hemos quedado, pues vamos a hacer unas cosas, no voy a tratar. Por lo tanto, le estamos diciendo, quédate colgada sin plan, que nosotros vamos a lo nuestro.
Eso es lo que empobrece. Amistades particulares, y vamos a hacer una pequeña graduación, es cuando se dedican sobre todo a la crítica. Sí, tenemos muchas cosas que compartir, pero sobre todo compartimos la crítica, sobre todo la crítica contra el sistema, contra el superior, pues entonces mala cosa. O sea, si tu amistad no te lleva a descubrir la belleza del mundo, sino solamente los defectos de los demás, atención a tu amistad. Si lo que tú compartes principalmente es crítica y murmuración, entonces replantéate tu amistad. Cuando llegan a omisiones, cuando por estar con el amigo o con la amiga, sacrifico obligaciones que son más altas, de caridad ya lo hemos dicho, pero también de atención al apostolado, también de otra serie de cosas que no se pueden quedar. O sea, una amistad buena es una amistad que uno es capaz de sacrificarla también por bienes superiores. Cuando no se respeta la alteridad, cuando la amistad se convierte en algo absorbente. Es típico de las amistades entre adolescentes. Cuando, que te has ido con la otra en vez de conmigo. Pues claro, porque tú no agotas toda mi capacidad de amistad. Somos muy amigos, quizás sea incluso mi mejor amiga, pero hay una amistad mucho más amplia que yo puedo tener con personas que comparto cosas que contigo no puedo compartir. Por el contrario, una amistad absorbente de Dementor de Harry Potter que le absorbe el alma, pues es una amistad que, ojo, que esta te está empobreciendo. Del mismo modo que una amistad, yo es que ya me encuentro con esta muy bien, somos las amigas y no busco más gente. Pues coste que todas las otras, esta te puede dar mucho, pero hay mucha más gente que te puede dar muchas más cosas. Una amistad, por el contrario, buena y sana, es una amistad que respeta a la otra persona, siendo como es. La respeta, aunque, es más, precisamente porque tiene gustos y aficiones distintas de las mías. Cosas que no compartimos, pero que respeto y te dejo ser como eres. Y por último, las amistades erotizadas. Y aquí atención porque aunque una persona está muy sola y muy aislada y muy quística con otra, es una fuente de erotización, incluso en personas no homosexuales. Paradójico, pero experiencia mía, especialmente en mujeres, por el tipo de amistades que tienen que hacer, que a veces es un poquito más de este modelo adolescencial y un poquito más cerrado. Que por haberse cerrado mucho acaban erotizando, manteniendo incluso la atracción heterosexual, pero incluso teniendo a veces manifestaciones corporales. Por otro lado, y especialmente en adolescentes, y esto se me olvidó decirlo en la clase esta mañana, sobre la atracción por el mismo sexo, a veces los adolescentes y sobre todo las adolescentes confunden amistad bonita, intensa, excesivamente intensa, como es propia de la adolescencia, con atracción por el mismo sexo, aunque haya atracción por el mismo sexo. Y cuando llega una adolescente de colegio, primer año de universidad, diciendo, yo es que que mi amiga siempre me da cuenta que, o sea, quizás es que tu amistad está siendo demasiado cerrada, necesitas abrirte un poco y ventilarte. Y después de ventilarte, de conocer otras personas y de, no digo romper esa amistad, que tampoco sería bueno, pero sí templarle, pero un poquito en tu sitio, tratando chico y tratando chica, a ver qué pasa. Y así se pinchan mucho de esos globos. Por el contrario, con todo el mensaje social que tenemos ahora pues entonces experimenta y tira para adelante, pues entonces ya ahí sí que estás fijando en esa situación. Bien, ¿y qué pasa entonces? Decíamos, amistad, una cosa muy bonita para fomentar, sin caer en esas amistades particulares malas que estamos diciendo, algunas cosas que podemos decir para fomentar la amistad. Esto me lo encontré en internet yo antes de ayer, tiene pinta de telenovela de esta tierra, ¿no? Bien. ¿Qué hacer para fomentar la fraternidad? Independientemente de que haya amistad o no. Es más, sembrando las bases para que a partir de una fraternidad bien vivida pueda surgir una amistad bonita. Pues promover las relaciones no institucionales. Es decir, más allá de los momentos previstos para estar juntos,
fomentar ratos en los cuales estamos juntos hablando de nuestras cosas fuera del tiempo, digamos, previsto. Es decir, que se acaba el tiempo de tertulia sobremesa, cada uno desaparece a su habitación, cada uno con las puertas cerradas y todo el mundo trabajando muy intensamente y cosas muy buenas, pero no se escucha un alma. Y si una persona llega o tiene algo que compartir, pues no tiene con quién. ¿No? ¿Qué sería una casa de esta de nuestros hermanos casados, donde el papá y la mamá cerraban la puerta, que tienen que trabajar las cosas y los niños, no, pues no sería un hogar, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea fomentar, incluso dentro de las tertulias también, a veces es bueno fomentar algo distinto de la tertulia de 30 minutos en la sala de estar. Entonces, yo recuerdo el director este caótico del centro, de vez en cuando decía, Sevilla, un clima buenísimo, y decía, bueno, pues esta tarde la tertulia la vamos a tener en el bar de abajo. Pedimos 8 cervezas o cada uno Coca-Cola, cada uno lo que quiera, y en esas tertulias, por el ambiente distinto, no institucionalizado y por la novedad, se hablaba de cosas mucho más personales y se estaba mucho más a gusto, no solamente por la bebida, sino también por el ambiente de familia que de verdad se daba, que en la tertulia siempre igual. Y esto es algo que he vuelto a experimentar durante el COVID. Porque durante el COVID se cancelaron las tertulias en cuanto tales. Y había para el almuerzo, para la cena, pues entre los que estaban contagiados y los que no lo estaban, comidas en pequeños grupos un poquitín alargadas, y muchas personas me han dicho, conocí mucho más a las personas que vivían conmigo durante esos pocos meses de pandemia que durante los muchos años que vivíamos juntos. Porque el mero ambiente no institucionalizado ayuda mucho. Quiere decir esto que nos cargamos la institución, no quiere decir esto que complementamos también. Cuidar la llegada a casa. Es decir, que cuando una persona llega a casa, como hogar que es, se encuentre con alguien a que saludar, a quien dar los buenos días, a quien poder contar lo que ha hecho, ¿no? Si todos estamos tan trabajando y tal, y dentro de un desierto, pues se pierde espíritu de familia. Participar en lo que no me gusta, y en esto los cacharros electrónicos pues han creado un problema. Y es que si la película no es la película que a mí me apetece, o es un tema que a mí no me gusta tanto, pues me voy a mi habitación, me enchufo también en el ordenador y nadie sabe lo que estoy haciendo. Si estoy viendo películas, si estoy leyendo, si estoy trabajando. Hombre, no digo que haya que ver todo lo que se ve, pero un poco sí. Y que de ahí sacar también conversaciones para las tertulias y tal, ¿no? Si no, pues encerrados. Lo que criticábamos hace 30 años, cuando las familias ponían televisión en el cuarto de los hijos, desgraciadamente nos está pasando ahora con los ordenadores, porque cada uno tiene su propia televisión. El que le gusta una serie, el que le gusta el deporte, el que le gusta un tipo de cine y el que le gusta otro tipo de cine, pues en ocasiones nos puede pasar que cada uno esté en su habitación viéndolo y tal, ¿no? Y no se disfruta lo mismo una película o una serie viéndolo solo que viéndolo acompañado. Y ese plus que uno pone de esfuerzo es como con las amistades particulares. Lo hago para estar con los demás. Aunque sea viendo algo que no me interesa tanto, pero estamos juntos. Disfrutar entonces con las otras, que quiere decir, se escucha mucho eso de hay que fastidiarse por los demás, cosa que estoy de acuerdo, bien, siempre y cuando el acento se ponga más en hay que disfrutar con los demás. Y por eso, preguntar con qué disfruto yo y con cuál de esas cosas yo podría disfrutar, en lugar de solo, disfrutar acompañado. Y vuelvo a las personas encerradas en su habitación con la computadora. Pues mira, creo que a veces puede tener más sentido. Sal de tu habitación y ve tu documental favorito, tu serie, tu concierto, tú lo que quieras, en la sala de estar, con el sound round y tal, y alguien aparece por ahí, te hace compañía y tal, no es que si no nos compartimos, fomentamos el individualismo. Quizás dar un poquitín más de apertura en ese sentido puede ayudar también a compartir los gustos y las aficiones de los otros, que con alguna ocasión pues, no me gusta, pero en otras ocasiones veo que me gusta eso que le gusta a esa persona y, oye, he descubierto, no, esto me han señalado, es que parece que tú dices, la amistad solamente, tú tienes el gusto, yo tengo el gusto, enganchamos y somos amigos. ¿Y qué pasa? Si tú tienes un gusto, yo te escucho tu gusto y digo, esto también me gusta y enganchamos. Es decir, la amistad no solamente
partimos de esta base y quien no la tenga queda excluido de la amistad, sino que también en la medida en la que nos damos a conocer y compartimos, las otras personas descubren, se enriquecen, crecen personalmente y empieza a haber más puntos de unión. Y por lo tanto, esa amistad que decimos que hay un fundamento, el fundamento engrosa y por lo tanto puede crecer más amistad. ¿Cómo? Hablando de cuestiones que a uno le gusta, que uno lleva dentro. Y en ese sentido hay dos cuestiones que me parecen muy importantes compartir en la vida de familia, porque son las cuestiones que individualmente más son personales y que uno puede tender a quedárselas dentro individualísticamente. La primera es la familia de sangre, porque es algo que es solamente mío y no es de las demás, en el caso de las personas que comparten vocación. Y que es algo que a uno le da muchas alegrías y también alguna que otra tristeza. Si uno no comparte estas cosas, se le queda dentro. Y son esas cosas que, la cita de Fayón, yo necesito compartir mi intimidad. Que he tenido un sobrino, que un hermano o una hermana mía tiene problemas conyugales, que mis padres tienen una enfermedad, que se están volviendo viejitos y me preocupa qué va a hacer con ellos, quién les va a cuidar. Preguntar cuando está con la familia, ¿qué tal están tus padres? ¿Cómo está? Bien. Y estas cosas ayudan mucho a que las personas compartan algo que es tan íntimo, tan familiar y tan muy tan positivo como la familia de sangre. Pero yo creo que es algo que vale la pena, el fomentar, el promover, sin invadir tampoco con interrogatorios, pero sí conocer cómo es la situación familiar de las personas que viven conmigo, ¿no? Y por poner un ejemplo negativo, a veces sí que me ha pasado también, especialmente en centros grandes. Oye, pues acaba de fallecer mi madre, mi padre. Ah, pero así, de brusco, infarto. No, 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 cáncer, pero cáncer de páncreas galopante. No, 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 el cáncer que tenía hace 3 años. Llevo viviendo contigo hace 5 años. Y no sabía que tu padre tenía un cáncer. O sea, ¿tú lo estabas sufriendo? Sí, claro, y en estos 3 años mucho. Pues yo necesito compartir esto contigo. Y probablemente tú necesitarías también compartir esto con alguien, ¿no? Bien, entonces fomentarlo. Y luego el interés en el trabajo profesional, que también es algo muy personal y que hay también que compartir los éxitos, los fracasos, y así como digo, cuál es la situación familiar de la gente que vive conmigo. Otra pregunta que podemos hacer para ver termómetro de fraternidad es cuál es la situación profesional de las personas que viven conmigo, cuáles son sus metas y sus objetivos y sus puntos de crecimiento. De manera que yo sepa celebrar las alegrías que tienen esas personas y preguntarles también de vez en cuando, porque si no podemos ser como el estereotipo de la mujer que dice, mira, tú el trabajo no me cuentas en casa, cuando tú llegas aquí el trabajo lo aparcas. Y el marido dice, soy valorado profesionalmente en todo el mundo, salvo en mi casa. Y eso es una herida, y es un problema, y es una causa de conflicto conyugal también. Por el contrario, cuando la mujer reconoce, cuando la mujer valoriza, cuando la mujer dice, y a ver, sabe poner también cotos, en este caso sería pues, la dedicación a las labores, por ejemplo, ¿no? Vale, muy bien tu trabajo, pero en fin, tu dedicación a las labores apostólicas también tiene que estar compensada. Bien, celebrar esos éxitos profesionales. En mi casa somos la mayoría profesores de la Universidad de la Santa Cruz y una de las cosas que algunos estamos empujando es que cuando uno publica o cuando uno tiene una promoción, lo celebremos en las tertulias. Y en ocasiones me ha pasado, y precisamente por eso empezamos a empujarlo, que uno llega, oye, me han publicado un libro, un artículo, ya estás otra vez con tus rollos de lo que sea. Si esto no lo entiende nadie. Y atención, puede que tú lo pienses así, pero lo que para esta persona es un logro, tú lo estás despreciando y le estás haciendo daño. Desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista vocacional, porque decía San José María, la vocación profesional es parte de vuestra vocación divina. Si tú desprecias esos éxitos, la persona se puede sentir, pues un poco, pues que no me valora, que una cosa que para mí es bonita, santificable, que tendré que poner en su sitio para no caer en la profesionalitis y no descuidar encargos, pero para mí es algo valioso.
pues que no lo desvaloricemos. Y especialmente con lo que yo llamo los outsiders, que son aquellas personas cuya dedicación profesional no está en la línea de lo que se dedican la mayoría de las personas. En concreto, una casa en la cual la mayoría están dedicadas a un colegio, a una universidad, etcétera, y nos encontramos, pues lo que había en mi casa, un centro pequeño donde la mayoría trabajaba en el colegio y trabajamos ahí y vivíamos ahí también un banquero, un militar y un psiquiatra. Claro, el ritmo de la casa está muy condicionada por los otros, que eran muchos, hasta el punto de que en horario como el de ahora, de no lectivo, sin clases, bueno, como no hay clases y la entrada en el colegio, pues retrasamos el horario. Y los otros que, y lo que ya repateaba era, como mañana nos vamos a levantar más tarde, prolongamos la tertulia. Hey, te levantas más tarde tú, los demás nos tenemos que levantar antes, entonces no me hagas perder todavía más horas de sueño. Cuidarles especialmente, ¿no? Para que se sientan bien integrados y para que no haya como una especie de vida paralela o de intereses paralelos. Si esto se ha vivido, se vivirá mucho mejor también los veteranos del Vietnam, las personas que abandonan su vocación. Es decir, personas, y yo he tenido experiencias muy bonitas de personas que me han contado, mira, cuando yo a alguien que luego dejé la vocación por el motivo que fuese, pero cuando esa persona siguió felicitándome en mis cumpleaños, en mis navidades y preguntándome por cosas personales o familiares, ahí me di cuenta de que no era un mero correligionario, sino que realmente éramos amigos. Y eso me ha ayudado a no alejarme de Dios o no alejarme de la institución que dejé por distintos motivos. Entonces, creo que también eso es una cosa con la cual podemos hacer mucho bien a personas que pues, han visto que su camino iba por otro lado, pero cuando seguimos mostrando ese interés personal, a esas personas le podemos hacer muchísimo bien. Pues dejamos aquí la clase, tenemos 10 minutos para preguntas. Sí que tendríamos que acabar puntuales porque la cena nos espera y vamos a acabar bastante tarde y nos queda todavía el tráfico bogotano, ¿verdad? Pensando en las agregadas, podrían ser. Eso se podría decir porque es más difícil, o sea, tiene su grupo, pero realmente la mayoría viven sola. Claro. Bien, con respecto a las agregadas, diría que la situación es variadísima, porque hay agregadas que están todos los días en el centro y hay agregadas que van solamente y con esfuerzo a los medios de formación y a la tertulia semanal. Por lo tanto, dentro de la situación de cada uno, diría que se requiere un esfuerzo extra por el resto de las agregadas, por la celadora y por la numeraria o las numerarias que les sigan, de aprovechar mejor el tiempo que hay para conocerlas bien y a fondo en sus necesidades y en sus interioridades y también, puesto que como no son numerarias porque no viven en el centro, o numerarias que no viven en el centro, por ejemplo, porque tienen que cuidar a su familia de sangre o por otros motivos, estar atentos de cómo es esa casa, ese ambiente, de que comen y bien, de que la casa está bien organizada y no es un caos. Como vivo sola y nadie se da cuenta, pues no ordeno, no limpio, no recojo las cosas, etc. Ayudar, no solamente para que viva en orden como virtud humana y sobrenatural, sino para que la persona tenga un ambiente en el cual sea cómodo vivir y sea digno y sea noble. Pero como entre ellas como grupo, pues por lo menos yo estoy atendiendo un centro de legal. Y muchas veces hablamos de cómo lograr que haya más amistades realmente entre ellas, y hagan planes que pueden ser incluso no apostólicos, ¿no? Sino entre ellas, que les interesa ir a ver un museo, que quieren, ¿no? Como esos intereses comunes que pueden tener. Pues la amistad, recordad que no se precipita, sino que se descubre y con mucho tú puedes buscarla. Y eso requiere tiempo. Porque los amigos de infancia, porque uno recuerda con tanto cariño. Pues primero porque es como la Arcadia feliz que uno recuerda, pero sobre todo porque es la gente con la que invirtió años en toda la escuela.
y una persona con la que tú has estado durante los 10 años de la escuela o 12, los que sean, compartiendo alegría, tristeza, esfuerzo, deporte, excursión, etcétera, etcétera, se crean lazos muy sólidos. Has compartido mucho. Pues bien, cuando una persona llega a un centro o está con o alguien que se incorpora, se requiere ese tiempo. Y surgirá o no surgirá la amistad, pero lo que sí que nadie nos puede ahorrar es todo el proceso. Todo el proceso, pues más lo de antes, no simplemente vamos a organizar comidas o vamos a organizar excursiones, sino cuál va a ser el contenido de esas excursiones y cómo vamos a favorecer que haya pues, el grupito en el cual pues, vamos hablando, compartiendo, ¿no? Por eso excursiones sí, pero muchas veces más que montarnos en el coche, vamos, vemos el museo y tal, excursiones en las cuales vamos hablando por el campo y se hacen los pequeños grupitos en los cuales yo hablo contigo, yo hablo conmigo, 2, 3, eso sí que fomenta mucho la amistad. Hablar y escuchar. ¿Cómo compaginar ese abrirse con personas con quien se comparte lazos de fraternidad y el no faltar a la unidad? Pues no se ya hemos dicho la cuestión de las críticas y la cuestión de estar abierta a las necesidades de los demás. Es decir, se va contra la unidad cuando uno o desprecia a los otros o se dedica a murmurar. Pero por el hecho de que yo esté muy a gusto con una persona que me cae muy bien, no tengo necesariamente que faltar a la unidad. Yo quería preguntar, por ejemplo, la relación que hubo entre nuestro padre y don Álvaro, pues que yo pensaba todo el tiempo en la clase, digamos, podría ser un ejemplo de amistad o esa relación era más de filiación o de padre. Bien, la amistad, la relación entre San José María y don Álvaro, yo creo que es más bien filial, paterno-filial, porque es una relación muy asimétrica. Don Álvaro, uno le escucha hablar de nuestro padre y habla con la admiración de un buen hijo. Uno escucha hablar a nuestro padre, la famosa tertulia de Guatemala, del tríptico de la continuidad, y habla de don Álvaro como de un buen hijo. Había muchísimo cariño, pero claramente hay una asimetría de edad, de condición, de devoción, que yo no la llamaría propiamente amistad. A ver, es fácil que cuando trabajan en el colegio, que las niñas digan, yo soy muy amiga de mi mamá, y a mí me parecía maravilloso. Perfecto. Porque me parecía que no era una cosa formal que es mi mamá, sino que además tengo pues confianza, gozo con ella. Creo Sí, que sí. ese término- Que me lo diga la hija sobre la madre me parece perfecto. Que yo me preocupa más cuando dice la madre sobre la hija. Porque yo le diría, no estarás haciendo quizás dejación de funciones, especialmente cuando la madre busca, en caso de matrimonios un poco problematizados, busca el afecto que le falta al marido, lo buscan los hijos. Se encuentra, ¿verdad? Actúa como madre, no como amiga. Y deja, para amigas ya tienen tus chicas la del colegio. Y tu madre busca amigas entre tus iguales, entre las madres del colegio. Madres con madres, hijas con hijas. Y a tus hijas, quiéreles, escúchalas, te de paseo con ellas, etcétera. Y de vez en cuando, dale también un empujón para arriba. Y otra pregunta es que a veces siento que, bueno, de pronto como a los jóvenes nos pasa que, bueno, a mí me ha pasado que estamos con gente un poco más grande y a veces yo siento que para ellos es un poco más difícil como abrirse a las pequeñas. Entonces uno como que no tiene ni idea de nada. No sabes cómo buscar la familia o no sabes mucho el trabajo. Y creo que también es como un poco normal porque también creo que también tienen como mentalidad de madre que no quieren como cargarte con sus preocupaciones, Sí. no sé, lo veo de esa manera, pero creo que hay uno que puede hacer, pues porque tampoco uno se va a entrometer y tampoco va a sacar como... En primer lugar, ante esas diferencias de edades que puede haber en muchos centros y esas dificultades que puede haber de las jóvenes para entender a las mayores, de las mayores para entender a las jóvenes, quiero en primer lugar respetar a la persona lo que ella quiere abrirse. Aunque uno dé la sensación de que debería abrirse más, que está demasiado cerrada, pues no la voy a tirar de la lengua, no la voy a decir, pero voy a intentar coincidir más
Podemos intentar dar un paseo, salir juntos a hacer algo informal, en lo que necesariamente será, voy a intentar hacer un poco de chantaje, de engañar, decir, oye, me apetecería dar un paseo, pero no me apetece ir sola, ¿me acompañas? En verdad te estoy diciendo, creo que te apetece dar un paseo, y ya en ese ambiente informal quizás se pueda soltar un poquitín más. Por otro lado, cuando hay esa diferencia de edad, pongamos una chica de 25 con una de 45-50, ¿puede haber amistad? Sí, pero yo diría que el prototipo de relación, porque es lo natural, sería más bien una relación, si no de hija a madre, sí por lo menos de hermana mayor. Y a la vez, la persona mayor tratar a la pequeña para no mimarla, para no consentirla, para no volverla una aniñada, tratarla como una madre trataría a su hija que ya es madre. A su hija mayor. Entonces, claro, porque la madre, si la de 50 trata a la otra como si fuese adolescente, tira para abajo de ella. Como si la madre de la que ya se ha casado le sigue dando consejos para todo, le está haciendo daño a ella y a su matrimonio. Si por el contrario respeta en su intimidad, en sus decisiones y se apoya de las cuestiones más importantes para ella, como el trabajo profesional, entonces tira para allá, tira ella para arriba y no le invade y no le sustituye en las decisiones. Y sí que, evidentemente, aconseja desde su experiencia, igual que la que es joven, mira a la otra desde los años que tiene y dice, bueno, esta persona, a lo mejor algunas cosas que yo me estoy chocando todavía dando golpes, ella me puede ahorrar algún que otro golpe. Y por otra parte, la mayor se aplica a lo que dice Romano Guardini en otro libro muy interesante que es Las etapas de la vida. Que dice, cada uno necesita hacer sus propias tonterías para aprender a no hacerlas más. Yo te puedo decir todos los consejos que quieras y te puedo intentar incluso controlar para que no te equivoques, pero también te tengo que dejar que experimentes, porque esa es la forma como mejor se aprende, por ensayo error. Muy bien, pues creo que hemos agotado el tiempo, nos hemos agotado nosotros también. Muchísimas gracias.